Todos, y me tengo que unir a las felicitaciones de volver a estar aquí otra vez, dar gracias al Museo Comarcal de Daimiel por organizar estas séptimas jornadas ya, se dice pronto. Por suerte o por desgracia he participado en las 7, cuando hablaba el teniente alcalde de jóvenes doctores yo me ponía a mirar la lista y estaba punteando mis antiguos alumnos. Y es que ya mi participación en las jornadas no es lo que presento, sino la cantidad de alumnos que han pasado por mis clases y que ya son 6 que presentan ponencias en estas jornadas. Esto para un docente de verdad que es un verdadero orgullo. Y que esto significa que algo estaremos haciendo bien. Jesús David, que comparte profesión conmigo, sabe que una de las funciones de la universidad es devolver a la sociedad lo que nos aporta. Y yo creo que mejor manera que esta de aportar conocimiento sobre nuestro pueblo, y por eso estamos aquí. Entonces, al personal del museo, a seguir currando ya en las octavas. Siempre digo a Diego que va a ser la última y así llevamos unas cuantas. Bueno, ¿de qué vengo a hablar hoy? Pues hoy vengo a hablar a primera vista de un edificio de FISAZ, como casi siempre es lo que vengo yo aquí a hablar. Pero vamos a hablar de mucho más. Yo les voy a proponer un viaje hacia un sitio cercano, no se preocupen, vamos cerquita, a la Casa de Campo de Madrid, ¿vale? Pero vamos a hacer un viaje en el tiempo, nos vamos a ir a la década de los años 50, a ver por qué se construye este edificio, para qué se construye, y a hacer un poquito de reconstrucción, porque es un edificio que ya no existe. Antes hablaba Silvia de que la arquitectura se mantiene cuando tiene uso, pues aquí vamos a ver un edificio que se quedó sin uso y que hoy tenemos que recomponer. Y aparte, muy difícil de recomponer, porque en el archivo personal de Miguel FISAZ no queda casi nada de este proyecto, ahora veremos por qué, no hay casi documentación, entonces tenemos que recurrir pues, a fotografías, a la prensa, y aquí quiero volver a dar las gracias al Museo Comarcal de Daimiel porque me puso en aviso de unos fondos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y a raíz de ahí pues salió esta comunicación. ¿Por qué nos vamos a la Casa de Campo de Madrid? Pues nos vamos a la Casa de Campo de Madrid porque en los años 50 surgió un proyecto de hacer una gran feria nacional sobre el mundo agrario. Tenemos que tener en cuenta la situación política que estaba en España. Estamos aislados internacionalmente y dependíamos de lo que producíamos nosotros, la autarquía. Y la mayor parte del Producto Interior Bruto de nuestro país era agricultura y ganadería. Vivíamos de ello. Entonces se decide hacer esta primera feria nacional del campo en lo que era la Casa de Campo, y se elige la Casa de Campo porque antiguamente, en los años 20, Alfonso XIII había cedido estos terrenos, que eran propiedad de la corona, a la Hermandad de Ganaderos para que celebrasen allí unas exhibiciones de ganado. Se construyen unos pabellones y cuando llegan los años 50, pues se decide desde la Junta Nacional de Hermandades de la Ganadería de intentar retomar esa antigua feria que había en Madrid. Y se lleva esa propuesta a la Delegación Nacional de Sindicatos a través de Diego Aparicio López, que es el ideólogo de toda esta historia, que contacta con dos arquitectos, con Francisco Cabrero y con Jaime Ruiz, y les dice, bueno, tenemos este terreno, tenemos estos pabellones, ¿qué se puede hacer? Y los arquitectos le dicen, hacer se puede hacer poco. Hay que prácticamente derribar todo y construir edificios nuevos. Y se construye todo este conjunto de edificaciones que ven ustedes ahí, en el año 50, que son pabellones para exhibir productos relacionados con la agricultura, hacer exhibiciones de ganadería, bueno, se hacían también exhibiciones de bailes regionales, todo en una línea, ahora veremos, muy folclórica. Porque también servía no solo para exponer el campo en la ciudad, que era el lema de esta feria, llevar el campo a la ciudad, sino también servía un poco pues, para crear ciertas narrativas del Estado español, esa idea de la España variada, no nueva, la llevamos repitiendo desde el siglo XIX y aquí vamos a tener un ejemplo de ello. Pues bueno, ahí tienen esa primera feria, y la feria es un éxito, tanto de público como de participación. Participan pues todos los sindicatos de la época, las empresas relacionadas con el mundo agrícola, había empresas de maquinaria que hacían exhibiciones, intentaban vender sus productos, ferias de ganado, actos taurinos, y había una parte de este conjunto arquitectónico que se dedicaba a las provincias. Había una serie de pequeños stands y cada provincia pues llevaba ahí pues sus productos más singulares. Como le digo, la feria tiene un éxito importante y el comisario, Diego Aparicio López, decide crear una segunda edición 3 años después.
Pero la feria deja de ser nacional, se convierte en feria internacional porque se invitan a una serie de países. Son 14 los países que vienen a esta segunda Feria entonces Internacional del Campo, que se celebró de mayo a junio de 1953, y les he puesto el plano para que vean la enorme extensión que consiguió esta feria, porque claro, había que hacer pabellones nuevos para los nuevos países que venían, las provincias querían su propio pabellón y construían su propio pabellón, ya no querían estar en ese entramado común, cada vez había más industria en España relacionada con la agricultura y querían también tener su propio pabellón, porque al final aquí se venía a hacer negocio. Se venía a exponer las novedades y que surgieran contratos, como en cualquier feria a la que estamos acostumbrados. La feria, ya les digo, fue un éxito. Se hicieron 10 ediciones de esta feria, desde el año 50 hasta el 75, que fue la última. Eran trianuales, menos la octava y la novena, que se decidieron hacer bianuales cada 2 años. Y nos vamos... bueno, la feria tuvo tanto éxito que incluso se rodaban películas sobre la feria. Aquí en Días de Feria, una película del año 60 en la que se recrea el viaje de una serie de ciudadanos de un pueblo, de La Mancha además, un pueblo inventado, a esa Feria Internacional del Campo y las distintas actividades que hacían allí. O sea que si les apetece reconstruir cómo era esta Feria del Campo, a través de esta película lo pueden hacer. La novedad del año 53 y las sucesivas ferias fueron los pabellones provinciales. Eran los que más éxito tenían. Cada provincia, cada cámara sindical agraria era la encargada de su pabellón. Y los pabellones que se construyeron eran de los más variados. Lógicamente, si estamos en una feria relacionada con el campo, pues tiraban los temas relacionados con lo rural. Aquí les voy a poner un ejemplo de esos pabellones. Santander, Asturias, Badajoz, Córdoba, Pontevedra, pues que son recreaciones de arquitectura popular de cada una de esas zonas, ¿de acuerdo? De hecho, pues en el Hórreo de Asturias, el Cortijo de Badajoz o de Córdoba, se buscaba recrear la arquitectura típica de cada país, de cada provincia, y luego había otra serie de pabellones que lo llevaban todavía más al extremo y hacían reproducciones de monumentos. Ahí tienen Cáceres, que reconstruye parte de su Plaza Mayor, Teruel con el Torico famoso que cayó en desgracia hace poco, la Puerta Nueva de Bisagra en el caso de Toledo, la Puerta del Carmen de Zaragoza, Guadalajara, que reconstruye la plaza de un pueblo de Guadalajara. Es decir, se llevó esto al extremo. Era casi arquitectura de cartón piedra, ¿vale?, para representar a la provincia. Y dentro de esta amalgama de folclorismos, pues hubo una serie de pabellones que destacaron porque usaban la imagen agrícola que requería la feria, pero con ciertos toques de modernidad. Ahí estaban los pabellones de Jaén, de José Luis Romani, el pabellón de Pontevedra, de Alejandro de la Sota, que lógicamente fue reconstruido luego 2 años después por un pastiche que no tiene sentido ninguno, y el que más éxito tuvo en esa feria de Ciudad Real, del campo, el de Ciudad Real, que fue encargo ya veremos, a Miguel Fisaz y Germán Valentín Gamazo, aunque siempre Fisaz, esto lo digo usted récord, aunque se esté grabando, en varias veces dijo que el pabellón era suyo. Y de hecho vamos a ver ahora cómo puede ser que llevara parte de razón. Esta feria, cuando se va a hacer esta segunda feria del campo, pues se pone en contacto desde la Delegación Nacional de Sindicatos con las cámaras, como os digo, sindicales agrarias de cada provincia, y cuando llega a Ciudad Real pues se coge la idea con muy buena iniciativa. Y rápidamente el presidente de la Cámara Sindical Agraria, Luis Araujo, pues crea una comisión ejecutiva que estaba integrada por varios cargos y que un poco se va a poner a trabajar para ver cómo podía ir Ciudad Real a esa Feria Internacional del Campo del año 53. Lo primero que había que decidir es, ¿vamos solos o acompañados? Aquí tienen el pabellón de Castilla la Nueva y Albacete, que estaba formado por Madrid, por Toledo, por Guadalajara, por Cuenca, por Albacete, y lo lógico es que Ciudad Real hubiera estado ahí. Pero esta comisión ejecutiva decide ir en solitario, abandonar este pabellón, que también tenía lo suyo de folclórico, con esa reconstrucción de un molino de viento, esa portada casi que podía ser de una venta, y que era un poco pastiche, por dentro era todavía peor. Les he traído la mejor imagen. Pues desde la Comisión de Ciudad Real se decide ir en solitario. ¿Por qué se decide ir en solitario? Porque unos meses antes en Valdepeñas se había celebrado una feria, la Feria Regional del Vino de la Mancha. Es el antecesor de FENAVIN, ¿de acuerdo? Se trataba de una feria organizada por la Diputación Provincial de Ciudad Real, en el que cada municipio llevaba
pues sus vinos de la denominación de origen de Mancha. Bueno, se metió también Valdepeña, fue una cosa un poquito ahí rara. Ahí tiene el pabellón de Daimiel, lógicamente no iba a poner otro. La Diputación estaba colmada de gozo y felicidad tras esta feria, por eso fue el motivo de que decidieran ir en solitario a esta Feria Internacional del Campo, como os digo, de Madrid. Y se pone manos a la obra esta comisión. Lo primero que había que buscar, dinero. ¿Cómo financiamos este proyecto? Bueno, pues la Cámara Provincial aporta una parte importante del proyecto, la Diputación aporta otra y no solo hacía falta dinero, sino hacía falta contenido para esos pabellones. Entonces, esta comisión provincial empieza a ponerse en contacto con los ayuntamientos de la provincia y con las distintas hermandades locales, buscando financiación económica y productos, que se comprometieran a entregar una serie de productos que se repartieran en el pabellón durante la celebración del certamen. Se hicieron, como digo, comisiones prácticamente en los pueblos más importantes de la provincia. Bueno, luego, como le ha mandado a Diego hoy justo precisamente el texto de las actas, pues ya aparecerán ahí, por no ponerme aquí con la retahíla de nombres de pueblos de la Mancha. Daimiel lo acogió también con mucho ánimo, es decir, la hermandad local de Daimiel estaba muy interesada y ahora veremos en el pabellón de esta provincia. Bueno, pues en enero del 53, fíjese las fechas, estamos hablando de enero del 53, la feria se inauguró el 15 de mayo. O sea, vamos ya mal de tiempo. Perdónenme la coloquialidad, pero para que entiendan el proyecto. Una comisión se dirige a la Casa de Campo pues, a elegir terreno donde levantar el pabellón. Se elige un terreno que está situado entre dos calles de la feria, daba a dos calles, y se le encarga el proyecto a los arquitectos y rápidamente en el diario Lanza, a los pocos días aparece ese dibujo con lo que sería el pabellón de Ciudad Real en la provincia en la Feria Internacional del Campo. Las obras de este pabellón empiezan a finales de febrero, los últimos días de febrero, para que se den ustedes cuenta que la redacción del proyecto y hasta la inauguración pasaron un poco más de 3 meses, para que vean la velocidad con la que se construyó este edificio. Otra de las cosas que debatió la comisión antes de esto era si hacían un edificio o presentaban una arquitectura para una feria que se montara y desmontaran. Y desde la comisión decidieron que ya que iban a hacer una importante inversión económica, que por lo menos quedara, y de hecho casi todas las provincias hicieron lo mismo. Bueno, una vez que ya tenían el proyecto, que se había empezado la construcción de la obra, la comisión tenía más trabajo. Y una de las decisiones que tenían que tomar tenía que ver con la cabalgata de la Feria del Campo. El día de la inauguración, el centro de Madrid se llenaba de carrozas que representaban a todas las provincias de España, todo dentro de esta línea folclorista que les estaba hablando. La Diputación decide participar y manda una carroza, manda 2 calesas de Tomelloso y una representación de Don Quijote y Sancho Panza, no podíamos ir con otra cosa. Y esa representación aparece en el nodo, por cuestiones técnicas no lo podemos reproducir, pero siempre los profesores a clase llevamos un plan B y vamos a utilizar el plan B. Les voy a poner un pequeño fragmento de esa cabalgata, es el nodo de la época. Por el Paseo del Prado y la Plaza de las Cibeles, hacia la avenida de José Antonio, avanza la cabalgata de la Feria Internacional del Campo, en la que se hallan representadas las cámaras oficiales sindicales agrarias de toda España. La nota regional pone su color, su luz, su indumentaria típica y su música en las carrozas o en los grupos del original desfile. Presencia el paso de la cabalgata un numeroso público, y la Gran Vía se puebla con esta alegría y esta animación que hace de Madrid lazo de unión entre todas las provincias españolas asociadas al magno certamen que se glosa en este festejo. También figuran en la cabalgata los grupos folclóricos nacionales y extranjeros que participan en el concurso internacional de canciones y danzas y que contribuyen a la brillantez de esta parada.
Era una cabalgata por el centro de Madrid, se hacía Paseo del Prado, Fuente de Cibeles, Gran Vía, duraba más de 2 horas, calculan la prensa de la época que había en torno a 3.000 personas, en torno a medio millón de personas, estaban muy elevadas los datos, lógicamente, no entra esa gente en ese recorrido urbano, y por la mañana se hacía esta cabalgata, lo que llevó el pabellón de Ciudad Real, que a veces se llamaba Ciudad Real y a veces de la Mancha, también con una picardía que ahora veremos, era un molino de viento, Don Quijote Sancho Panza, folclorismo a más no poder. Y otra de las actividades que se hacía es que cada día, cada provincia tenía su día dentro de lo que era la feria. Y esto en Fitur se sigue haciendo, por ejemplo, cada día se van haciendo distintos días y a La Mancha le tocó, la provincia de Ciudad Real, el 12 de junio. Se hizo una cena el 11 de junio, como para calentar motores, con productos manchegos, llevaron gazpacho manchego, mostillos, perdices estofadas, es decir, toda una serie de productos gastronómicos de la zona, y al día siguiente, pues un espectáculo de danzas, fueron, en este caso, los de Argamasilla de Alba y los de Ciudad Real, una rondalla de Valdepeñas y un barítono de Daimiel. El barítono, Mariano Abad, fue el que participó en este certamen. No encontró fotografías, son todas fotografías de prensa, principalmente del Lanza de la época, pero ahí teníamos ese patio de ese pabellón manchego donde se celebró ese acto. Y luego otro acto que se hizo y que decidió la comisión fueron celebrar los días del vino. Los días del vino es que una serie de días se iban a dedicar a vinos de una localidad. Se hizo del 2 al 14 de junio y abrió Daimiel el 2 de junio, entonces ese día se regalaba vino de Daimiel a todos los que visitaban el pabellón de la Feria Internacional del Campo. Si se dan cuenta, pues era exhibir la tierra buscando pues su finalidad comercial. Les iba a poner la inauguración de la Feria Internacional del Campo, pero nos quedamos con las ganas. Pero vamos, la Feria Internacional del Campo fue inaugurada ese mismo día por Francisco Franco, que recorrió los pabellones de la provincia. Entonces el nodo recoge esa visita por los pabellones provinciales y entre los pabellones provinciales que recorrió pues estaba el de Ciudad Real. El nodo no lo recoge, pero el Lanza sí. Hay que tener esa inauguración y según recoge el Lanza de la época, no sabemos si pasó así o en realidad fue pues una invención del periodista, pues Franco llenó de elogios la arquitectura del pabellón provincial. Un pabellón provincial que se construyó en el 53 y que es, como le he dicho antes a Tele Daimiel, el hermano pequeño de este, el Instituto Laboral de Daimiel. Un Instituto Laboral de Daimiel que ya les he hablado aquí de él y no me voy a entretener más porque parece que vengo siempre a hablar del mismo edificio. Ya hasta mi hija lo dice mi papá es el que más sabe de este edificio. Digo, bueno, vamos a dejarlo así. Un edificio que Fisat dice que es su primer edificio moderno y que en él inaugura su método proyectual, que son simplemente preguntarse para qué vale el edificio, cómo lo hago, dónde lo hago y lo que Fisat llamaba un no sé qué, un pequeño toque de originalidad que haga este edificio distinto a los demás. Y esto mismo lo empieza a aplicar en ese pabellón de la provincia de Ciudad Real. Y recurre, si quiero representar a La Mancha, si quiero representar a la Ciudad Real, voy a recurrir a la arquitectura popular manchega porque es la con la diferencia del resto, ese dónde que se preguntaba Fisat. Aunque bueno, que para mí Madrid, si hay alguien de Madrid que nos ofenda, es el último pueblo de La Mancha, no podía utilizar arquitectura popular manchega, pero como era representar el pabellón de Ciudad Real, vio que era la vía para identificarlo y en realidad hacer un paisaje real, pues hacía un paisaje psicológico, podemos llamar. Esto lo lleva haciendo en los años 50, ahí tienen varios edificios basados en la arquitectura popular, simplemente abran la puerta y lo verán, y podíamos caer en el error de que Fisat solo hace edificios que se basan en la arquitectura popular manchega, para nada. Hace edificios en otras partes de España que no tienen nada que ver con La Mancha. Ahí tienen Segovia, tienen Huesca o tienen Mallorca y en cada uno de ellos se adapta a la arquitectura de ese entorno. Él lo que busca es que su arquitectura dialogue con el lugar. Por eso se pregunta dónde en su método proyectual. Y en este caso, pues lógicamente, ese es el pabellón por fuera, desde las calles, de esas 2 calles que había en la Feria del Campo, y por fuera había una tapia con teja. Punto, no había más. De hecho, las imágenes que han puesto mis compañeros antes es tapia. Aquí es tapia versión 2.0, porque hay una solera de hormigón, hay un impermeabilizante, es decir, le coge la arquitectura manchega, pero las dota de condiciones de higiene y habitabilidad que no tiene la arquitectura popular. Y lo que les he puesto al lado es un texto, que me he repetido muchas veces, un texto con el que Fisat es nombrado miembro del Instituto de Estudios Manchegos, Arquitectura Popular Manchega, y habla de la importancia de la arquitectura popular, habla del tapial, de cómo el tapial
para que se mantenga en el tiempo hay que encalarlo, porque si no el tapial se va a pique, y cómo esa forma de hacer el tapial y de la cal capa tras capa pues genera una textura muy interesante en los muros de la arquitectura popular manchega, y que esa textura además pues se dibuja con el sol. Y además que tiene unos vértices redondeados, porque el propio tapial y tantas capas de cal pues van bordeando todos los vértices de esta arquitectura. Y eso es lo que él hace en ese pabellón. Es decir, por fuera no veíamos la puerta de bisagra, no vemos el torico, ni vemos otras arquitecturas como veíamos en otros pabellones, simplemente vemos un tapial, como si quisiera separarnos de la feria. Aparte, cuando Fisat plantea este edificio, no sabe qué pabellones va a haber al lado. Luego nos tocó Álava, nos tocó Asturias y nos tocó Castilla la Nueva con su molino y sus cosas, ¿vale? Es decir, pabellones que no sabía lo que iban a encontrar. Y él lo que quiere es diferenciarse. De hecho, para acceder, ahí les pongo una planta que se publicó en la Revista Nacional de Arquitectura, porque en el archivo personal de Fisat prácticamente no queda nada. Esta era una de las calles en la parte superior, de una calle, así ve el ratón. Esta es la otra calle y un acceso por el norte que había que entrar por dos tapias, que es esta imagen que ven aquí, y simplemente nos indicaba la entrada, ese letrero de carretera que pone Ciudad Real, como si nos quisiera invitar a un viaje, a acceder a viajar a la provincia de Ciudad Real, aparte con esas tinajas, como las tinajas que podía haber abandonadas en cualquier camino de la zona. Y la otra puerta sur pasaba lo mismo, no hay una puerta monumental, simplemente la tapia se rompe y se pasa un patio. Él buscaba representar, básicamente, aquí tienen esas dos imágenes de esas dos puertas. Se podía entrar por las dos y el visitante podía recorrer el pabellón como quisiera. Pero estas dos puertas, al fin y al cabo, lo que hacen es un homenaje a las casas tradicionales de La Mancha. La cuenta también en este texto. Las casas de La Mancha es un patio en el que se van adosando en el muro de esos patios las distintas dependencias por su función. De hecho, él hace un dibujito, los colores son míos, perdónenme, pero hace esos dibujitos en un lado la cocina, en otro la alcoba, en otro el basurero, en torno al patio, adosados al muro. Y así se va creando por juxtaposición los patios de las casas tradicionales manchegas. Y de hecho en el texto Fisat dice, ya cuando le ponemos columnitas, cuando le ponemos pies derechos de madera, ya no es popular. Ya eso es otra cosa. ¿Vale? Les invito a leer el texto, está colgado en internet y aparte demuestra lo buen conocedor que era de la arquitectura popular de la zona. Y al lado tienen uno de esos patios de ese pabellón, donde se ve el patio y cómo en los laterales de ese patio se van creando distintas dependencias que son pabellones de exhibición de ese pabellón. Solo hay este croquis en su archivo personal, donde se ven los dos patios, uno más grande que otro, porque al final este patio resultó ser mucho más pequeño. En un primer momento no tenía puerta, luego se hizo, y ya aparecen un poco diseñados los principales espacios de este pabellón. La única diferencia, esto es un alzado de la puerta de una de las puertas. En un primer momento iba a ir en ese muro un mural, como lo de las entradas que solía ver en los pueblos de La Mancha, con la representación quijotesca, pero que decidió modernizar y quitar esa imagen del Quijote que no le gustaba nada. Pasamos, vamos a hacer el recorrido por el pabellón a través de la fotografía, porque no tenemos más. Entonces pasamos a ese pabellón, cruzamos esa puerta que hemos visto con el letrero de Ciudad Real, esas dos tapias paralelas y nos encontramos con el patio mayor. Un patio mayor donde dentro había un primer pabellón. Ese era el pabellón de exhibición de productos industriales. A ver, más que industriales era artesanía. Se ponía artesanía relacionada con la agricultura. El pabellón era con agua, estaba adosada la propia tapia, esa cubierta que ven atrás de otro pabellón, no nuestro, y muy nuestro, parece que fuera el pabellón, y había pues un porche con distintos stands que llamaríamos hoy en día. Entonces ahí se exhibía artesanía de la provincia de Ciudad Real. Me la tengo que mirar porque esto no me acuerdo de memoria, porque quiero también reconstruir lo que se mostraba, no solo la arquitectura, porque la arquitectura sirve para algo. Tiene una función y eso es lo realmente importante. Pues aquí había una fábrica de haces de La Solana, un alfarero de Castelar, otro stand de esparto y cáñamo, otros de cuchillos de Santa Cruz de Modena y de Mudela y otros de lana de Almodóvar del Campo. Entonces tú ibas pasando por el stand y allí estaban en directo haciendo esas representaciones. Ahí vemos algunos ejemplos de ellos, perdón por la calidad de las fotografías, pero son de prensa de la época digitalizada y dan para poco las fotos. Pero ven el de esparto, el de cáñamo y el de las haces de La Solana. Eran haces para la siega, como pueden ver ahí atrás representado. En ese mismo patio teníamos una bodega, lo que vendía principalmente La Mancha, como se pueden imaginar, Epino. Tienen
estructura de aquí, mucho más alta que el resto, porque dentro había tinajas de vino. Entonces necesitaba una mayor altura, con unas ventanas muy singulares. No me puedo resistir a ponerles esto. Las ventanas son las mismas que las del mercado, ¿de acuerdo? Allí en el interior de esa bodega nos pasa lo mismo. Había una serie de tinajas, donde había tinajas de 200 arrobas aproximadamente de vino, y en las paredes aparecían representados los principales pueblos productores de vino de la provincia. Hemos tenido la suerte que pillamos el enfoque de Daimiel al fondo, ¿vale? Entonces había degustación allí tradicionalmente de vino, se hacían acuerdos comerciales y había un gran gráfico pues donde se daban los datos de litros de vino que producía la provincia de Ciudad Real, de hectáreas que había plantadas, etcétera. Luego había otra pequeña dependencia que era la oficina de la delegación. Era un espacio pues un poco íntimo, privado, para cerrar acuerdos comerciales, ¿de acuerdo? Era un espacio que se utilizaba para esa finalidad y que lo que hace Miguel Fisaz en este espacio es hacer una reconstrucción de una casilla. Bueno, es una casilla, versión, como les digo, 2.0, modernizada. Les vuelvo a poner ese texto de la arquitectura popular manchega con esos dibujos donde nos cuenta que una casilla o quintería, como la llama también él, pues que es una pequeña dependencia para que los dos ganianes tengan la lumbre, los pollos para dormir, en la otra parte las mulas, todo con tapial, cubierta a 2 aguas y con 3 agujeros o huecos para la ventilación, uno a los pies, otro en la chimenea y la puerta de acceso, que no solía haber mucho más en estas dependencias. Y lo que hace es, si se fijan, actualizar esa imagen de la casilla, porque tenemos la chimenea, tenemos los pollos, tenemos varios elementos más, incluso hasta el clavo para el candil que ven en la parte superior. Es decir, lo que hace es una actualización de esa, como os digo, casilla tradicional. Cambia un poco la puerta, porque se dan cuenta, pues abre un gran ventanal a un patio, y luego hablaremos del mobiliario, que es bastante curioso e interesante. Si se dan cuenta, tenía un acceso por un patio propio, ¿de acuerdo? Se accedía de una forma en esa esquina más privada para facilitar ese ambiente de acuerdos. Y luego pasamos al otro patio. El otro patio, mucho más estrecho, rectangular, y en ese patio teníamos el pabellón de productos agrarios. Riego Lozano sigue existiendo en la actualidad. Entonces, fíjense que bien le ha ido la promoción en la Feria del Campo. En este pabellón de productos agrarios pues se mostraban productos del campo manchego y principalmente había una fábrica de pastas, Manzaneque, de Campo de Cristana, que era muy famosa en la época, que sigue existiendo todavía en la actualidad, y había panizo y arroz de Daimiel, ¿de acuerdo? Era uno de los productos más destacados de este pabellón de productos agrarios. También había una zona dedicada al aceite. El sindicato del olivo estaba presente, entonces había distintos tipos de aceite que se producían en la provincia y jabones, ¿de acuerdo? El jabón también era otro producto singular de la provincia de Ciudad Real. Luego está el pabellón de ganadería, que simplemente era un corral, un aprisco, donde había ovejas. Había una exhibición de ovejas de la zona, mayoritariamente de Alcázar de San Juan, según nos cuenta la prensa de la época, y al lado una quesería de la que no tenemos fotografía. Hemos intentado, a través de las fotografías publicadas en la Revista Nacional de Arquitectura y Nueva Forma y de las nuevas que han surgido, pues intentar reconstruir este pabellón, y nos ha quedado el hueco de la quesería, pero nos cuenta en Lanza que con la leche de las ovejas se hacía a diario quesos en esa quesería del pabellón de la provincia de Ciudad Real. Y luego había que unir estos dos patios. Para unir estos dos patios, pues se recurre a diseñar un jardín. Y los jardines es uno de los aspectos menos conocidos de Fisaz. Fisaz diseña muchos jardines de sus edificios. De hecho, es normal entre los planos encontrarnos un plano específico de jardinería y que también en los proyectos haya un apartado específico para los jardines. Porque para él el jardín es una forma de vincular el edificio con el entorno. Y él lo que hace es jugar con las plantas que pone, con los elementos que pone, hacer un vínculo entre el patio y el exterior. De hecho, ahora les pondré el patio del Instituto Laboral de Daimiel. Hoy pasamos, aquello es una desolación, pero en su día era un homenaje al Guadiana. Y había la fuente de la que salía el caño, llegaba el estanque, había incluso patos, un sauce. Es decir, se buscaba hacer un guiño al paisaje de alrededor. Pues aquí se hace lo mismo. Y en este, como les digo, patio se coloca, ahí veremos, hay una higuera. Fisaz coloca muchas higueras en estos edificios vinculados con la Mancha, porque dice que la higuera tiene un olor muy singular que sirve para que el visitante recuerde que está en la Mancha. Había una higuera en esa esquina y luego una noria que estaba dando vueltas todo el rato, y de esa noria, aquí vemos mejor esa noria dando vueltas,
con esos alcaduces que, según la prensa de la época, fueron fabricados en las 7 esquinas de Daimiel. Había una tradición, de hecho, algunos nombres de las calles nos recuerdan esa tradición artesanal que había en aquella zona, y iba sacando agua. Ese agua iba por todo un canal. Ese canal estaba plantado con geranios, estaba plantado con chopos y había una plantación de panizo de Daimiel, para que luego digan que Fisás no quería su pueblo. Lo que pasa es que luego pasaron otras cosas que no vamos a hablar, que no es el momento ni el lugar. Ese agua corría por toda esta reguera, iba al segundo patio, donde había una alberca. Esto no es casual, esto lo hace Fisás prácticamente en casi todos sus patios. En casi todos sus patios hay el agua emergiendo de una fuente, de un pozo, como en este caso, agua corriendo, discurriendo a través de canales, de acequias y agua estancada. Esto Fisás no se lo inventa, esto es lo que aprende la Alhambra. Si ustedes van a la Alhambra van a encontrar ese agua en esos 3 movimientos. Fisás había estado en las sesiones de crítica de arquitectura que se hacen sobre la Alhambra, está varios días allí en la Alhambra y es el encargado de estudiar los jardines de la Alhambra y ahí aprende todo este desarrollo de los jardines. El Instituto Laboral de Daimiel tenía estos estados del agua. Había una fuente hecha con una tinaja, de ahí surgía el agua, luego había un canal y luego acababa en un estanque que había en el patio principal. En prácticamente todos los edificios de los años 50 hace este desarrollo, de tal manera que al visitante le va siempre acompañando el agua. Y en ese recorrido de un patio al otro va acompañado por el murmullo del agua. Jugamos con el olfato, jugamos con el oído, jugamos con la vista, es decir, se busca que los sentidos nos transporten a la Mancha. Ahí tienen otra vista donde se puede ver elementos que colocan ese patio, como esa galera, que aparte venía también según la prensa de Daimiel, y esas tinajas que coloca delante de la bodega, es decir, pequeños guiños a pequeños, pues un collage. Él hace un collage de la Mancha, va colocando piezas, pero con una disposición totalmente novedosa. Y volvemos a este espacio de la oficina del que hablábamos antes, porque hemos visto que le interesa la arquitectura, hemos visto que le interesan los jardines y el mobiliario. Miguel Fisás es un artista total. Él en sus proyectos lo hace y lo dibuja todo. Pocos arquitectos hacen esta labor de diseño, y más en aquellos años, que era mucho más difícil. Y él, en esta casilla 2.0, pues diseña esa fabulosa chimenea, que se dan cuenta está basada en líneas curvas y realmente muy novedosa para la época, una fantasía. Están los pollos, están las baldosas, donde se tiene que colocar la lumbre. Si ustedes pasan unas casillas, muchos de ellos tienen la zona de la lumbre con un pavimento distinto al del resto del edificio, y están esas tumbonas tan singulares, hechas en madera de pino, con una técnica que él llama desalburizada, que lo que hacía es que al pino le aplicaba cal, y luego con un cepillo de hierro lo raspaba, de tal manera que la veta quedaba marcada por esa cal, consiguiendo una imagen muy fresca. Y luego ahí pueden ver esas sillas, esas mesas, y luego se acompañaba todo con serijos y con alfombras, siguiendo ese parto y ese cáñamo tradicional de la Mancha. Y fíjense hasta el detalle, el hueco de la pared, que es el hueco de las casillas. En las casillas siempre había ese hueco donde se colocaba la colodra de la sal y donde estaba también la alcuza del aceite. Y fijaron cómo lo coloca ahí haciendo ese recordatorio de las casillas. Muchas casillas justo al lado de la zona del fuego de la chimenea tenían ese hueco en el tapial que servía para los pocos utensilios que había en una casilla. Y él lo recuerda con esa señal de ahí. Y las sillas son realmente novedosas porque están hechas con cuerdas. Es un trenzado de cuerdas con el que él busca todavía marcar más lo artesanal. Y luego esas mesas bajas que las recupera de un proyecto anterior, que era una librería que hace en Madrid, en la calle Medinaceli para el CSIC, y que él recupera en esta Feria del Campo. Si se dan cuenta, todo está diseñado para recordar la Mancha, pero con una imagen totalmente novedosa. Y no me he podido resistir. En este lado, en el tono más amarillento, tienen el pabellón de Ciudad Real, en el tono azul el Instituto Laboral de Daimiel. En el 53 se acaba el Instituto Laboral de Daimiel y el pabellón de Ciudad Real es heredero porque parte del mismo método proyectual, los mismos materiales. Lógicamente las funciones son distintas. En Madrid había que exhibir productos agrícolas y ganaderos y el instituto era, lógicamente, un centro educativo. Pero se dan cuenta la importancia de los jardines, del agua, de las técnicas tradicionales, están muy presentes en ambos edificios. El éxito del pabellón es total.
De hecho, se entregaban unas medallas de oro al finalizar el certamen. Una de las medallas de oro fue para la provincia de Ciudad Real, por el éxito no solo de la arquitectura, sino de lo que se mostraba dentro de ese pabellón. De hecho, el propio director general de Arquitectura mandó una felicitación a la Cámara Sindical Agraria de Ciudad Real por el pabellón y se creó una sesión de crítica de arquitectura que analizó la feria del campo de Madrid. Los arquitectos se reunían en torno a la Revista Nacional de Arquitectura, hacían unas jornadas, hablaban de los pabellones y luego se publicaba en la revista Arquitectura. El pabellón de Ciudad Real fue el más elogiado de esa feria, porque suponía una auténtica revolución, porque representaba el mundo agrario, representaba La Mancha, pero lo hacía de una forma novedosa y moderna. Por desgracia, la Feria del Campo acabó en el año 75, la Delegación Nacional de Sindicatos desapareció, que era la propietaria de todos estos terrenos. Entonces los pabellones pasaron al Ayuntamiento de Madrid, que creó en los años 80 una gestora para gestionar estos edificios, pero claro, los edificios cuando no tienen uso, lo que hablaban antes en anterior comunicación, desaparecen. Y eso pasó con este pabellón de la Feria del Campo de Ciudad Real, que hemos intentado un poco reconstruir y ver la importancia que no solo tuvo desde el punto de vista arquitectónico, sino desde el punto de vista económico, porque fue todo un escaparate de la provincia en unos años donde el Producto Interior Bruto de España se basaba principalmente en el mundo del campo. Esto es lo que hoy llamaríamos la España vaciada, pero que en aquellos momentos era la que sustentaba el país. Muchas gracias a todos.